noches, mis hermanos, que Dios les bendiga. Estoy contento de estar aquí en el templo, transmitiendo junto con nuestros hermanos en la casa del Señor. Nos ha dado, le doy gracias a Dios por este lugar que nos dio el Señor para poder reunirnos. Pronto nos estaremos reuniendo nuevamente. Yo sé que el Señor va a hacer algo maravilloso y vamos a estar de nuevo en la casa de Dios. Quiero recordarles, mis hermanos, que necesitamos orar mucho para que el Espíritu de Dios se mueva en nuestros países y esta cuestión termine. Este es el pastor José Manuel Alfaro y este es el estudio bíblico de esta noche. Vamos a orar, mis hermanos, démosle gracias a Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por tu bendición. Te damos gracias por tus cuidados. Te damos gracias por el consuelo que tú pones en las familias que han perdido seres queridos. Te damos gracias por los que has sanado y ahora están de regreso en sus trabajos, Señor. Te damos gracias porque tú has cuidado a las personas que trabajan fuera de casa todos los días y nos has permitido que se contagien. Y te damos las gracias, Señor, por todas las bendiciones que recibimos diariamente, por nuestros alimentos, por la ropa, por todo lo que tú nos das. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces por nosotros. No nos cansaríamos de mencionar todo lo bueno que eres con nosotros, Señor. Te damos las gracias. Estamos contentos, a pesar de las situaciones, estamos contentos de saber que tenemos un Dios que todo lo puede. Bendícenos y bendice a todos nuestros hermanos. Que te lo pido todo en el nombre de aquel que hizo posible todas estas cosas, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Quisiera yo decirles que vamos a cantar un canto, tratando de poner cantos que podamos conocer, y este es un canto de Jesús Adrián Romero. Vamos a cantar. Por un minuto nada más.
Yo estoy seguro de esto. Hay una persona amiga de mi hija Nadia, su esposo de ella, se llama Ed, está enfermo y sabemos bien de COVID, sabemos bien que va a salir adelante. Y Desiree Antú es una amiga también de Nadia que también se infectó. Mi hermana María Elena es la cuñada de la esposa de Saúl, el hermano de mi esposa. Ella necesita operación, pero no la pueden operar porque los hospitales ahorita están muy difícil que entre uno ahí, pero sabemos bien. Y acaba de perder a su hermano del COVID virus. Va a venir aquí a Las Vegas al funeral. Le pido a Dios que toda su familia pueda ser cubierta por el poder de consuelo que solamente Dios nos puede dar, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y por mi yerno, que siempre sale al hospital a trabajar, que lo cuide junto con las enfermeras, los doctores, no solamente de él, sino de todos los doctores, de todas las enfermeras, de todos los hospitales y de todas las personas que trabajan fuera en la calle, en negocios, en tiendas, en todo, repartiendo. Que Dios tenga misericordia. Ahora fui al dentista que me limpiaron los dientes y gracias a Dios todo está muy bien. Ahí tenían ventilaciones perfectas y todos cubiertos y nos llamaron al carro y bueno, estuvo todo muy bien. Se pueden hacer las cosas, nada más que hay veces que la iglesia no se puede abrir. Todavía 10 personas nos estaban diciendo que podía yo tener aquí. Nos esperamos un rato porque no queremos ir en contra de las autoridades, aunque debiéramos de ir en contra de las autoridades porque abren las tiendas, pero no pueden abrir la iglesia. Abren las playas, anda todo el mundo sin cubrirse, pero la iglesia no se puede abrir. Pero nosotros sabemos que nosotros somos la iglesia del Señor y si tú en tu casa alabas a Dios con todo tu corazón, ahí estamos nosotros ya. Hay un niño que es de una pareja amiga de Nadia, que su niño tiene un tumor en el cerebro, está muy pequeñito, y lo operaron y le están dando terapia para recuperar su movimiento de un lado de su cuerpecito. Y descubrieron 2 tumores más en su espina dorsal, pero sabemos bien que el poder de Cristo Jesús puede sanar cualquier cosa. Dice la palabra de Dios que con sus llagas nosotros fuimos sanados. Así es que le pedimos y le damos gracias a Dios por la salud de ese niño. En el nombre de Jesús le damos las gracias. Cuídate mucho, mi hermano. Yo me está desesperando la gente que no se cubre la boca. Yo siempre traigo mi mascarilla, donde quiera que vamos traigo mi mascarilla. Mi esposa me compró una nueva que está difícil respirar con estas que están más gruesas, pero me pongo mi mascarilla para todos lados y te pido que lo hagas no solamente por ti, por las personas que están a tu alrededor. Cuídate. Mucha gente, yo creo que todos los que se han infectado no pensaron que se iban a infectar, pero cuídate y también los doctores y las enfermeras te van a dar gracias porque así no van a tener tanto trabajo. Quiero recordarte, mi hermano, que los días miércoles eres bienvenido al estudio bíblico. Soy el pastor Alfaro, estamos en vivo y el departamento de evangelismo es el que está produciendo esto. Mi hermano Ulises, mi hermana Noemi y mi hermano José Luis están al cargo de esta producción. Esta tarde estamos aquí y voy a hablarte de algo que se llama la sustitución. La palabra sustituir quiere decir quitar algo y poner algo en su lugar. Y nosotros tenemos que entender que algo así ha pasado y no nos dimos cuenta. Y caímos en un gran error. El reino de Dios ha sido sustituido por una religión. Y lo digo con mucho respeto porque no quiero que malentiendan que yo estoy hablando en contra de las organizaciones que predican el evangelio del reino de Dios. No estoy hablando de eso. Estoy hablando que muchas personas lo que tienen en sus vidas es una religión, pero no tienen la idea de lo que es el reino de Dios. Nuestro Señor Jesucristo no hizo instituir una religión. Al contrario, los religiosos de su tiempo fueron los que más lo rechazaron a Él, le dieron todo tipo de problemas. Necesitamos entender que Jesucristo, nuestro Señor Jesús, vino a este mundo a instituir su reino.
Dice, es necesario que yo predique el Evangelio del Reino de Dios a otros lugares porque esa es la razón por la que fui enviado por mi Padre. Nosotros, si entendemos esto, nos vamos a dar cuenta que venir a un templo y alabar a Dios, necesitamos entender que nosotros no solamente somos miembros de una iglesia, porque eso solamente por cuestiones de llevar una contabilidad de personas que asisten. Nosotros somos ciudadanos del reino de Dios. Mira, todo el mundo existen más de 4.200 religiones, 4.200 religiones. Para que te des una idea que esto es una tontería. Nosotros tenemos que entender, mira, mi esposa creció en el Evangelio desde muy pequeña y le hacían burla y a veces hasta le aventaban piedras porque era cristiana y en ese tiempo la Iglesia Católica tenía control de todo y le llamaban los hijos del diablo. Después les llamaron los hermanos lejanos, luego los primos y ahora pues, los hermanos separados. Pero quiero decirte una cosa, es una tontería, porque la religión no te va a ayudar en nada, en nada. La religión te va a inculcar un montón de tradiciones. Yo recuerdo cómo oraba con mi mamá, yo me cansaba, la letanía y el Via Crucis y todo esto, no servía de nada, era una repetición. Lo que dice la palabra de Dios, que no repitamos tantas cosas, porque a Dios no lo podemos convencer por nuestra mucha palabrería. Nosotros tenemos que entender que si somos ciudadanos del reino de Dios, es por derecho que Dios nos da todo lo que necesitamos. Busca primeramente el reino de Dios, su perfecta justicia, y todo te será añadido. Si necesitas todo, el único que te puede dar todo es el reino de Dios. 4.200 religiones, ahora ha habido muchas que se han terminado. Y en esas 4.200 religiones, nadie nos hablamos. Es más bien, a veces entre las mismas denominaciones no nos hablamos los pastores, porque no hemos entendido, andamos cuidando nuestro reinito, y nosotros no somos reyes de la iglesia es del Señor, y la iglesia es el cuerpo de Cristo, y el cuerpo de Cristo es muy grande. No es lo que tenemos en una iglesia, es grandísimo. Todos los que hemos entendido quién es Jesucristo somos parte del cuerpo de Cristo. Y ya se cansa uno de ¿en cuál religión me voy a meter? Y a veces andan cambiando de religión. Yo crecí en un tiempo que la idea era sacar a los católicos y meterlos al cristianismo. O sea que los sacábamos de una religión para meterlos a otra religión. Esa no es la idea. La idea es sacarlos de una religión para meterlos al entendimiento del reino de Dios. Mira, a veces tenemos que estar votando por la religión para ver cuál es la que nos conviene. Ninguna religión te va a ayudar cuando caes en un hospital. El único que te puede levantar de una cama de un hospital es el Rey de Reyes y Señor de Señores, que es Jesucristo. Y si dijiste amén ahí en tu lugar, te oí hasta acá. La religión es como una mecedora, se me ocurrió esto. Te mantiene ocupado, pero no te lleva a ningún lado. te mantiene ocupado, actividades, y luego decimos, en la iglesia tenemos muchas actividades, pero no vamos a ningún lado, seguimos con los 30 miembros que teníamos, pero tienen muchas actividades. En la mecedora igual, puedes estar activo en la mecedora, pero no sales del mismo lugar. Nosotros tenemos que entender, mi hermano, que el trabajo principal de la iglesia es fuera del templo, no dentro del templo. Es bueno que llegue gente nueva. Si en tu iglesia no hay bautismos y no hay personas que entreguen su vida a Cristo, algo está mal. Algo está mal, el cuerpo está enfermo. Esta es una fotografía que tomamos un par de años atrás, es el grupo de personas que hay en nuestra iglesia. Pero no estoy conforme, porque tú estás viendo la cantidad tan grande de hispanos que hay aquí en California, y nuestras iglesias vacías con 20, 30 personas. Y la razón es esta, que no quieren entrar en una religión. Hay mucha gente que dice, a mí no me hable de religión. Hay un dicho que dice, de religión y política no debemos de hablar. Y sabes, en parte tienen razón, no debemos de hablar de religión, pues sí podemos hablar de política. Porque yo he hablado de política con personas que no quieren saber nada de la religión, y les he dicho que Jesucristo es un rey, no es una religión, y me han puesto atención tanto, que han entendido el mensaje. Eso que me estás hablando, eso sí me gusta. Porque no les estoy diciendo que tienen que ir a este determinado lugar y tienen que hacer estas cosas para poder ser parte de esto, sino lo único que tienen que hacer es darle su vida a Jesucristo, y su ciudadanía ya está apuntada en el reino de los cielos, y por derecho les.
todo lo que el reino de Dios ofrece es para ellos también. Pero mientras que quieras seguir, nuestra iglesia ahorita está vacía. Estoy predicando delante de 3 cámaras, de 3 teléfonos, 4 creo que tenemos. Te doy gracias a Dios por los técnicos que hay aquí, pero te voy a decir una cosa, extraño yo a la gente. Extraño ese contacto con los hermanos y los niños y todos ellos. Los extrañamos. Necesitamos estar juntos, porque el cuerpo tiene que juntarse para sentirse bien. Pero yo no quiero enseñar a mi gente religión. Amo mucho a la iglesia del Nazareno porque nos dio la oportunidad de hacer el trabajo que Dios nos encomendó. Es necesario tener organizaciones como esta, porque es una organización, es algo vivo. Y nos dieron la oportunidad de predicar el Evangelio. Eso es lo más lindo de la iglesia, que nos dan la oportunidad de reunirnos y predicar el Evangelio. Pero quiero predicar lo que Dios dice que prediquemos a través de su Hijo Jesús. Jesús nos dijo que predicamos acerca del reino de Dios. Eso es lo que nos dio y no lo hemos hecho. Vamos al seminario y tomamos un montón de clases para ser pastores y ni siquiera una clase acerca del reino de Dios. O sea que nos están preparando para no saber predicar. Los discípulos le dijeron al Señor, Señor, enséñanos a orar. Eso es muy interesante, porque dice, enséñanos a orar, y continúa diciendo, así como Juan enseñó a sus discípulos, así enséñanos a orar. Y eran judíos. ¿Saben lo que estaban diciendo? Porque en la religión de nosotros oramos, pero no pasa nada. Porque dice, este hombre habla con poder y autoridad. Enséñanos a orar como tú oras. Porque cuando Jesús oraba, después de que había orado, pasaban cosas increíbles. Porque se dieron cuenta que se iba a orar en las madrugadas. Y dijo, enséñanos a orar así como tú. Y Jesús hace un paréntesis y les enseña que la oración es esto. Y esto es lo que quisiera yo meter en la cabeza de todos. No se trata de estar 6 horas orando. No es necesario estar 6 horas orando. Lo que sí es necesario es orar y pedirle a Dios lo que Él quiere que le pidamos. Ese es el secreto de la oración con poder. Mira, en Mateo 6, versículo 9 al 10 dice de esta manera: vosotros pues oráis de esta manera. Lo que está diciendo, si quieren que les conteste mi Padre, oren y pídanle a Él lo que Él quiere, porque eso es la necesidad de que sepan ustedes cómo orar. Dice de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Lo que está diciendo, la oración trae la voluntad de Dios que ya se ha hecho en el cielo, la trae en la tierra. Eso es todo lo que es la oración. Y no lo hemos entendido, por eso tenemos vigilia de oración. Mi hermano, es que mire, la iglesia oró y Pedro quedó libre de la prisión. Sí, pero Pedro llegó a tocar y ni siquiera se dieron cuenta que había salido. Y la niña que salió se asustó y ni siquiera le abrió. Y le dijeron que estaba loca, que había visto un fantasma. No se necesita tanto. ¿Saben? Miren lo que dice la palabra de Dios: estar siempre gozosos, orar sin cesar. ¿Cómo vamos a orar sin cesar? No podemos orar todo el día a menos que lo hagamos de esta manera. Hay 2 cosas que se pueden orar sin cesar: pedirle a Dios que haga su voluntad aquí y darle gracias por todo, porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así dice un versículo. Entonces tenemos que aprender que en la mañana, en lugar de que le pidas un montón de cosas y le digas a Dios lo que tiene que hacer, simplemente párate, ponte de rodillas en un lugar donde estés solo y dile: gracias, Señor, porque soy parte de tu reino, y porque soy parte de tu reino tengo todo, no tengo nada que pedirte, solamente te doy las gracias por ser el rey que eres y por tener el amor y la misericordia que tienes para conmigo, y porque tú pagaste para que yo quedara libre y ahora estuviera en la luz de tu reino. Por eso te doy las gracias. Y te puedes levantar porque tienes todo el día para hablar con Él. Todo el día para sentarte en una silla y decirle: gracias, Señor, porque me diste una silla por mi casa, porque me puedo poner a sentar, por mi computadora, por mi esposa, por mis hijos que están sanos, porque nos has cuidado, por el coche, por el trabajo que tengo. Ay, no acabas. Así sí se puede orar sin cesar. Pero si te vas a poner a orar en esas vigilias de oración donde todo el mundo canta, todo el mundo tiene un talento y va a cantar, y otro hermano va a predicar, y luego otro va a predicar, y luego hay un break para tomar pan y café, y luego le seguimos, y ¿a qué hora vamos a acabar? Pues por lo menos a las 3, para que la gente se dé cuenta que estuvimos mucho tiempo. Eso no sirve de nada. Yo pasé por todas esas cosas y no sirvieron de nada. Pero cuando pido al Señor, le digo: Señor, que se haga tu voluntad en esta persona que está enferma. Yo la declaro
sana, para gloria tuya. Porque Él pone en tu corazón lo que tienes que pedir. Las cosas suceden. Vamos, gracias al Señor. Señor, enséñanos a orar, que tu iglesia sepa orar, que nosotros sepamos pedirte a ti de acuerdo a tu voluntad, porque dice, todo lo que le pidáis a mi Padre os concederá, si le pidáis de acuerdo a su voluntad, no a la tuya, a la voluntad de Él. Por eso la religión nos mete en un montón de tradiciones, un montón de ritos, rituales y cosas que tenemos que hacer, y la cosa es que no funciona. ¿No nos hemos dado cuenta que no funciona, que nuestras iglesias están quedando vacías, que el mundo necesita otra cosa? Necesita saber que hay un rey y que va a establecer su reino y que todo esto va a pasar, y cielos nuevos y tierra nueva fueron hechos. Le damos gracias a Dios porque Él es mejor que todo lo que podemos pensar. En 1 de Juan capítulo 5 versículo 14 dice, y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Eso quiere decir que si no pedimos de acuerdo a su voluntad, hemos estado hablando y nadie nos ha escuchado. Y no te enojes conmigo, porque es lo que dice la palabra de Dios. Asegúrate que cuando oras, Él te escuche. Y la única manera en que Él te puede escuchar es lo que dice el versículo. Si pidiéramos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos escucha, Él nos oye. Ay, es que son versículos que nos abren la cabeza y nos hacen pensar que no tenemos que por qué perder tanto tiempo haciendo cosas que no tienen ninguna efectividad. La gente que viene a los templos va a venir porque Dios las va a añadir todos los días. Tenemos que darle gracias. Señor, te doy gracias. La gente está preocupada y volverá toda la gente. Las que no van a volver es porque no estuvieron nunca aquí. Porque cuando tú inviertes en un lugar y amas ese lugar y amas a la gente, tú regresas. Pero si tú no tienes amor por nadie y lo único que venías aquí es por socializar, tal vez ya no vas a regresar. Pero no te preocupes. Si Dios no te pone en tu corazón que vengas, nosotros no podemos hacer nada, porque Él es el que agrega. Sí, podemos hablarle y hablamos a la gente y todo, pero algunos van a entender y otros no. Pero les doy gracias a Dios por los que van a regresar. El reino de Dios es lo que quiso el Señor predicar desde el principio. Y en cierta manera hubo una sustitución y aprendimos religiones. Y nos preguntamos cuando nos encontramos, oye, ¿y tú de qué religión eres? ¿Cómo que de qué religión eres? Yo no soy de ninguna religión, yo soy de Dios y creo en el reino de Dios y creo que Jesucristo es su rey. Y no soy testigo de Jehová porque ahí ya me lo han echado, y con todo respeto con los hermanos testigos de Jehová, algún día van a encontrar la verdad completa que Jesús es el Hijo de Dios y es Dios. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, y ese verbo es Dios y ese verbo es Jesús. Yo les quiero mucho. Un día llegaron unas jovencitas a hablar, me estaba en mi garaje, me dijeron, Mister, le dije, sí, nomás les contesté porque me dijeron Mister, si usted me dice Mister, sí le contesto. Me dijeron, ¿puedo hablar con ustedes? Me dijo, sí, eran dos coreanitas. Y me empezaron a hablar de y les dije, ¿te puedo hacer una pregunta? Me dijo, sí. ¿Solamente los testigos de Jehová se van a salvar? No supieron qué contestarlo. No supieron qué contestarlo. Porque Dios no va a venir por una religión. Va a venir por aquellos que le amen con todo su corazón. Y le dije a esta muchachita, le dije, ¿sabes una cosa? Yo te quiero mucho por lo que estás haciendo. Tal vez la motivación esté equivocada, pero tú tienes el corazón puesto en que quieres compartir tu verdad. Y por eso te quiero mucho, porque tú eres hija de Dios, yo soy hijo de Dios y por eso te quiero. Y se pusieron a llorar y me abrazó una de ellas, me dijo, gracias. Porque no es la cosa que nos pongamos a pelear cuál es la religión. Mi religión es la verdadera, no tu religión. Y luego algunos ignorantes solamente en mi iglesia sabemos la verdad. No, en la mía también. En mi iglesia se siente el Espíritu Santo. Si en tu iglesia se siente el Espíritu Santo y en otro lugar no lo sientes, porque no lo tienes. Porque el Espíritu Santo debe morar en nosotros, no en un templo. Porque la religión es un problema. Por eso están peleando tanta gente por religión. A mí no me importa la religión, ni voy a discutir ni a tratar de convencer a alguien de la religión. He hablado con personas cerca del reino de Dios y me han entendido, porque saben bien que es una verdad que va más allá de una religión. ¿Por qué iglesia va a venir el Señor? Un día los anuncios del nombre de nuestras iglesias van a caer a los suelos. Cuando el Señor venga, Él va a ver si en nuestro corazón hay amor por Él. Y entonces esos somos los que vamos a ser escogidos para ser
trasladados a las nubes, donde va a haber una boda hermosa, donde vamos a conocer a nuestro Salvador por primera vez cara a cara. En Mateo 13, versículos 45 y 46 dice la palabra de Dios: también el reino de los cielos es semejante a un comerciante que busca buenas perlas. Y al hallar una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Yo he oído personas que han predicado acerca de esto, y la perla es la salvación, la perla es Jesús, la perla es esto, la perla es eso. Estas son parábolas del reino de Dios. Se las voy a explicar en un segundo. Había un comerciante, se lo voy a poner de esta manera para que lo entendamos. Había un hombre, como tú y como yo, me estoy refiriendo al hombre y mujer, que había conocido muchas religiones. Son las perlas, muchas religiones. Habían estado aquí, porque hay gente que me ha dicho, yo he probado, yo fui metodista, luego fui bautista, no me gustó, fui pentecostés, me gustó por un rato, y ahora estoy tratando de ver si puedo ser judío, o sea que andas todavía despistado y no sabes de dónde vas. Son las perlas, tenían muchas perlas, son cosas bonitas. Yo no digo que la religión es cosa del diablo, pero son cosas bonitas. Pero cuando encontró una perla, y dice una versión, una perla de valor, vendió todo lo demás y la compró. Cuando tú encuentras el evangelio del reino de Dios, todo lo demás no tiene valor para ti, porque tú has descubierto que tú eres parte del reino de Dios, ciudadano del reino de Dios, dice la palabra de Dios. Y cuando eres ciudadano del reino de Dios, tú tienes todo. Tú tienes todo. Es increíble entender los privilegios que tenemos por ser parte del reino de Dios. Todo lo que la religión nos dice que podemos pedirle a Dios, no necesitamos hacerlo. Mira, inclusive dice la religión, dice la palabra de Dios acerca del reino de Dios: los que no tengan sabiduría, exíjanla. Yo cuando leí ese versículo no me gustó. Me hubiera gustado leer: los que no tienen sabiduría, pónganse de rodillas y pídanme con unos 3 o 4 semanas al Señor que les dé sabiduría. Y dice, exíjala. La palabra exíjala se me hizo muy fuerte para mí, exigirle algo a Dios. ¿Sabe por qué dice exíjala? Porque es tuya. Solamente puedes exigir lo que es tuyo. Y nosotros necesitamos aprender estas cosas. No estoy hablándote de otra religión, estoy hablándote de un reino de Dios. Descubre el tesoro que es el reino de Dios. Cuando descubras ese tesoro, te vas a sentir tranquilo, va a entrar una paz. Por eso es la paz que dice el Señor: yo les doy mi paz. El Señor es Jesucristo, la palabra Jesucristo, Él es Rey ungido. Cristo es Rey ungido. Dice: yo puedo darles una paz que sobrepasa todo entendimiento. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como la que el mundo os da, sino una paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando tú estás en el reino de Dios y vienen los problemas, te sientes tranquilo porque dices: a mí no me molesta ninguna cosa, porque aún con lo peligroso que es esto, dice su palabra, sea que vivamos o que moramos, somos del Señor. Somos del Señor. Nuestro Rey tiene control de todo. Este gobierno solamente nos controla hasta que morimos. El día que morimos ya no tiene control de nosotros. El reino de Dios tiene control de nosotros para siempre. Ahí muerto, el Señor sabe dónde estoy y Él va a venir un día y me va a levantar. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Te lo voy a poner de esta manera: los muertos en el Rey ungido resucitarán primero. Encontró la perla y las demás ya no le importaron mucho. Las vendió para poder comprar aquello. Tienes que quitarte la religión para poder entender que esa perla es lo más valioso. Mientras que tengas religión, te va a dar trabajo entender lo que yo estoy hablando. Hubo gente aquí en la iglesia que cuando empecé a hablar yo del reino de Dios hace como 7, 8 o más años, yo no sé cuántos años llevo predicando todas estas cosas, me empezaron a decir, había un hermano que me decía: mire, pastor, déjeme le digo. ¿Qué me vas a decir? Y me empezaron a decir, hasta que unos se fueron. Pero ¿sabe una cosa? Yo pienso que se fueron porque Dios quiso. Porque yo estoy predicando lo que Dios dice que predique. Ir y predicar el evangelio del reino de Dios a toda criatura. Bautizarlos en mi nombre. No sé cuánta gente hemos bautizado aquí en la iglesia. Yo le doy gracias a Dios por las personas que me ayudan aquí en la iglesia. Son incalculable valor para mí. Yo los quiero mucho a las personas que me ayudan. Me dicen: esos son sus favoritos. Mis favoritos son los que me ayudan.
Y no me ayudan, porque yo no pido favores para que me vayan a arreglar cosas en mi casa, yo pido favores para que me ayuden a hacer el trabajo del Señor, porque solo no puedo. Ningún pastor podemos hacer trabajo solo, necesitamos gente buena en nuestras iglesias. Yo tengo gente buena en mi iglesia, pero he encontrado la perla y quiero que todos las encuentren, porque esa perla es el reino de Dios. Y le doy gracias a Dios por esto. Esa cara de alegría es la cara cuando uno descubre las cosas del reino de Dios, empieza uno a decir, y la Biblia empieza a tomar vida, porque todos los versículos empiezan a tener sentido, porque es el Evangelio del Reino de Dios. Mire, cuando estaba yo en la iglesia metodista, un día me invitaron a un culto de ecumenismo. Soy muy sofisticado, pero se la voy a poner en español vulgar, es un culto de un revoltijo religioso. Porque fui ahí con un pastor, que en paz descanse, me llevó y me dijo, mira José, ven, te voy a llevar a un culto ecuménico, en bendición de Dios, porque todas las religiones vamos a estar juntas. Y ahí estábamos, estaba un budista, estaba un sacerdote católico, estaba un judío, estaba un islamista, estaba un hindú, usted nombre, hasta me salió uno que me preguntó que cuál era mi horóscopo para decirle lo que me iba a pasar, y nos dijeron que nos tomáramos la mano. Mira qué feo sentí. Estábamos orando en el nombre de quién, cuál Dios, el mío, cuál era el Dios. Es una revoltura, es una tontería tener tantas religiones. Y te pones a pensar, ¿qué es esto? Me invitaron después, yo no quise ir. Y yo estaba nuevo en el Evangelio y yo sabía que eso era una tontería. Solamente tenemos un Dios y solamente tenemos un Evangelio, que es el Evangelio del Reino de Dios. No hay otro. Usted le puede poner nombres, pero ese no es el Evangelio que nos mandaron a predicar. Me salí de ahí y me sentí triste. Y dije, ¿en qué me estoy metiendo? Yo no quiero saber de otras religiones. Yo lo que quiero saber es más del reino de Dios y de su reino. Religión, reino. Por eso la gente se frustra. Viene a la iglesia y no recibe lo que quiere y se frustra y se va. Pero cuando tú recibes el reino de Dios, y el reino de Dios es tu futuro, eres ciudadano, todo lo tienes. Las cosas cambian para tu vida. La religión nos prepara para irnos al cielo. El reino de Dios nos prepara para llenar la tierra de la gloria de Dios. Hay gente que siempre dice, sobre todo los que están ya en mi edad, hermano, pastor, y lo digo con todo respeto porque es lo que sienten. Yo ya estoy listo, o yo ya estoy listo. Cuando quiera el Señor ¿llevarlo a dónde? Al cementerio no lo lleva nadie, lo van a cargar en una caja. Eso no es. Nos están preparando para morirnos. El Señor quiere prepararnos para vivir. No caigan en ese error. No estamos viejos para morirnos. El día que acabe nuestro ministerio, el día que acabemos de hacer lo que Dios quiere, entonces el Señor nos va a dar el descanso. Mire, Pablo dice su palabra en el libro de los Hechos, en los últimos versículos, dice, y predicaba acerca del reino de Dios y de Jesucristo. Y ahí fueron sus últimos días. Seguía predicando a los judíos y a los gentiles acerca de las dos cosas. Mi hermano, confía de lo que estoy diciéndote, pero lee tu Biblia. Lee la Biblia. Lee, porque los versículos que yo te pongo aquí son para que tú los leas y compruebes. Yo no quiero meterte ideas, quiero que tú lo descubras. Juan 17, versículo 15, dice, no te pido que los quites del mundo. Hablando Jesús con el Padre, no te pido que los quites, sino que los protejas del maligno. No los quites de aquí, porque ellos son los que van a cambiar esto y van a establecer mi reino. Solamente protégelos para que no les pueda hacer nada aquel que está en contra de mí y en contra de ellos. Porque aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Habla de esa organización mundial, del gobierno. Mi hermano, Génesis 1:28, fíjate cuál era la intención de Dios al hacer al hombre. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y someterla, ejerced potestad sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y todas las bestias que se muevan sobre la tierra. No menciona nada y dice, cuando se mueran me los voy a llevar. La razón que el hombre murió fue por el pecado, no porque Dios haya tenido en su plan que muriéramos para llevarnos al cielo. Aquí está la voluntad de Dios.
Yo he hablado con mucha gente y yo sé que hay contradicción porque no es la línea que seguimos siempre para enseñar, pero yo les he dicho, si Adán no hubiera pecado, ¿dónde estaría? Y se quedan callados. Se quedan callados porque me van a tener que decir, estaría aquí en este mundo. Porque nos hicieron a imagen de semejanza de Dios, inmortales. Pero el pecado es lo que nos hace que tengamos un fin. Pero cuando Él venga va a quitar ese. Y vamos a resucitar tal como Él resucitó, con un cuerpo glorificado de carne y hueso. Ay, lea la Biblia. Lea la Biblia, mi hermano, verá que va a descubrir todo lo que yo he descubierto. Y pongo esto para que piense. Sheila quiere decir, detente y escucha. Sheila, piénsalo. No digas, no, pero es que yo desde chiquito crecí aquí, desde chiquito me metieron acá, yo he crecido en esta religión, yo he crecido en esta. Olvídate, mientras tengas religión nunca vas a entender la voluntad de Dios. En Apocalipsis 5, versículos 9 y 10, mira lo que dice la palabra de Dios. Y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado o sacrificado, y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y los has hecho un reino de sacerdotes para que nuestro Dios y reinaran sobre la tierra. Déjame leer el versículo 10. Y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Estuve preparando esta clase de aquí, pero me di cuenta, digo, hay tantos versículos, ¿por qué no los hemos leído? Y reinarán sobre la tierra. ¿Cuándo? Encuentra tu perla y vas a ser feliz. Encuentra tu perla. Miren, esto se lo voy a dar. He hablado con pastores y le he dicho, hermano pastor, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, hermano. Explíqueme cómo va a ser la resurrección. Todos se me han quedado viendo y me han dicho esto. Ay, hermano, es un poco complicada la cosa. O sea que es un poco complicada la manera que nosotros la queremos explicar. Porque no tiene sentido. La manera que la Biblia lo explica es muy sencilla. Vamos a morir. Vamos a descansar. Por eso el cementerio se llama dormitorio. Vamos a dormir. Y cuando Él venga, vamos a resucitar. Y vamos a hacer lo que Él quiso desde el principio de Génesis, que hiciéramos los hombres, que gobernáramos la tierra, que fuéramos una nación santa, sacerdotes, y que llenáramos esta tierra de su gloria, porque Él va a estar con nosotros. Arrepentirse, porque el reino de Dios se ha acercado, quiere decir que tienes que cambiar tu manera de pensar. Mientras no cambies tu manera de pensar, nunca vas a entender lo que te estoy diciendo, porque siempre la religión te va a estorbar. Porque el Señor les dijo, ustedes religiosos, se los estoy parafraseando, ustedes religiosos son lo peor porque están en la puerta y ni pasan, ni dejan pasar, ni dejan entrar a nadie. Juan el Bautista predicaba acerca del reino de Dios. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Jesús empezó un ministerio y predicaba, arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado a vosotros. ¿Por qué les predicaba estas cosas? Porque tenían religiones y no los dejaban ver ni siquiera que Él era el Cordero de Dios. Ciudadanos del reino de Dios es lo que somos nosotros. Ay, no te sientes a gusto que te digan, ¿y usted, mi hermano, qué religión es? No, yo soy ciudadano del reino de Dios. ¿Se siente uno bien? Y si quieres otro título que Dios nos dio, dice, y todos aquellos que aceptaran su nombre, y todos les dará potestad de ser llamados hijos e hijas de Dios. Es lo que somos. Yo no soy metodista, ni bautista, ni pentecostés, ni nazareno, ni nada. Esos son lugares que Dios nos ha creado para que prediquemos el Evangelio. Y quiero mucho mi denominación, yo la quiero mucho. Yo estoy súper agradecido con todo lo que ha hecho por mí, de que me permitió terminar mis estudios, me dio la oportunidad de predicar el Evangelio, pero estoy predicando la verdad del Evangelio. Porque no estoy diciendo cosas por mí, estoy diciendo porque estoy leyendo. Por eso pongo tantos versículos de la Biblia cuando doy una clase. Este es el mejor versículo para nosotros y no lo hemos entendido. Juan 3:16 no hubiera servido de nada si este versículo no existiera. Dios nos amó tanto que dio a su Hijo, pero nos dio a su Hijo ¿para qué? Para que nosotros pudiéramos hacer esto,
mas buscar primeramente el reino de Dios. Primeramente, antes que nada, dice, mas buscar primeramente el reino de Dios, su perfecta justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Ay, por eso vivimos tan atemorizados y pensando en el futuro y no sabemos qué hacer y nos desanimamos y un día queremos venir a la iglesia, otro día, porque no sabemos. Mire, yo no soy miembro de los Estados Unidos, soy ciudadano de los Estados Unidos, y porque soy ciudadano de los Estados Unidos, todos los derechos de un ciudadano estadounidense me corresponden a mí. Aunque no nací aquí, me hice ciudadano y le doy gracias a Dios por esta nación. Jesucristo es Rey, y es Rey de Reyes y Señor de Señores para la gloria del Padre. Oremos, mis hermanos. Padre, te pido por mis hermanos y mis hermanas, que tú pongas en su corazón la verdad, que puedan ellos tomar notas y revisarme. Si hay algún error, Señor, que me lo puedan enseñar. Bendícenos. Y en estos momentos difíciles, qué bueno que tenemos un Rey que todo lo puede. Damos la fe para creerlo, para vivir tranquilos y para glorificar tu nombre, no importa cuáles sean las circunstancias que estemos pasando. Sea que vivamos o que moramos, somos del Señor. Gracias, Padre, por todas tus bendiciones. Consuela a nuestras familias que han perdido seres queridos. Sana a nuestros enfermos, Señor, porque en todo esto se verá la clase de Rey que tenemos nosotros. Te damos gracias por todo. Te doy gracias por este momento que me has permitido enseñar a mis hermanos allá en sus hogares, a los cuales los extraño mucho. Bendícelos y que pronto nos podamos ver, Señor. Para honra y gloria te lo pido. Amén y amén. Vamos a dar unos anuncios rápido, mi hermano. Mire, los días jueves estoy haciendo videos para los niños. Ojalá los vea y los comparta. Se llama Kids Only. Los jueves tiene usted un video para los pequeñitos. Y quiero decirle, mi hermano, quiero que quede claro esto. Nosotros de aquí en la iglesia estamos orgullosos de pertenecer a la iglesia del Nazareno de Highland Park. Somos la iglesia del Nazareno de Highland Park. Pertenecemos a una institución muy linda. Y como hoy, los días miércoles, tenemos en vivo el estudio bíblico, lo invitamos a que siga sintonizándose y que les invite a sus amigos, a sus familiares para que estén con nosotros. Y los viernes va a haber algo nuevo. Los días viernes voy a tener un video para jovencitos de 12, 11, 12 más para arriba. Que puede usted ver con estos muchachos ahí acerca de la Biblia. Se va a llamar Epicenter. Ya lo tengo y el próximo viernes va a salir el primero. Y les voy a decir, nosotros estamos orgullosos de ser la iglesia del Nazareno de Highland Park y le damos la bienvenida a los que están por primera vez. Estamos en YouTube y en Facebook. Si no sabe cómo entrar, por favor, mándenos una nota. En Facebook están por José Alfaro o por Ulises. Mi hermano Ulises, ¿cuál es tu apellido? Se me fue ahorita. Aparicio, se me fue el nombre, tanto Ulises le digo. Mi hermano Ulises Aparicio también tiene Facebook. Ahí puede mandarle una nota de decirle cómo le hago para ver los videos. Tenemos ya muchos videos ahí, puede usted verlos para los niños y ahora va a ser para los jóvenes también. Mis hermanos José Luis y mi hermano Ulises, mi hermana Noemí, son los que están aquí todos los miércoles grabando esto. Y cualquier cambio que haya, yo les voy a avisar a través de mis hermanos y también yo. Y tal vez nos vamos a poder reunir unas 30 personas en el parking lot y tener 2 servicios a la semana. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Hasta la próxima. Si no hay ningún cambio, para honra y gloria de Dios. Esta es la iglesia de Highland Park, Nazarene Church, en Highland Park, California. Amén.